Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto de acompañarlos el día de hoy. ¿Qué tal, Sandra, Brandon? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, a ver, el día de hoy, ¿qué tal, Leticia, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, chicos, el día de hoy, en esta actividad de taller de biología, pues implica un poco abordar y repasar de alguna manera lo que han podido trabajar en estas 3 primeras semanas principalmente, no incluyendo célula, porque célula recién lo están viendo en esta semana. Justamente para poder, al repasar e ir preparándose para este examen, estos exámenes parciales que ustedes tienen que rendir, ¿no? Y también, de paso, previamente a ello, el simulacro. Uno de los aspectos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos organizadores en el Moodle, si me lo confirman, por el chat sería ideal, pero les comento que sí ha sido colocado en la semana correspondiente, ¿ya? La semana que se trabajó, por ejemplo, carbohidratos, subí este organizador. Cuando trabajaron lípidos, también subí este organizador. Y por ahí otros más, ¿sí? Otros como este cuadro, un pequeño cuadro comparativo entre los ácidos nucleicos y vitaminas también, que después lo vamos a revisar. Entonces, si me confirman, chicos, si es que ustedes lo pueden visualizar, lo han podido ver, lo han podido descargar. Bueno, primero observar si está ahí colgado en el Moodle. Si me dicen, a ver, les doy un tiempo para que busquen la información. Perfecto, Carla. Genial, genial. Entonces, ahí tienen la información, pero en base a eso vamos a ir repasando justamente estos temas y luego ver algunas preguntas tipo, ¿sí? Bueno, chicos, ustedes inicialmente en estas 3 primeras semanas lo que se ha abordado principalmente son justamente biomoléculas orgánicas. Bueno, aparte de bioelementos y también lo que es el origen de la vida, ¿no? Esto correspondiente también a lo que es la hipótesis de la generación espontánea, la biogénesis. Usualmente los alumnos siempre me preguntan, Miss, ¿qué es lo que suelen tomar en los exámenes? Bueno, como curso de biología nunca va a faltar preguntas de biomoléculas. Siempre van a preguntar entre carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y también han realizado preguntas de vitaminas. Entonces, son temas que sí o sí tienen que saber, ¿no? Tienen que dominar, tienen que repasar, al igual que células. Células también, hablar de célula es parte del curso en sí. Entonces, son temas como que claves e importantes en esta primera parte y hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Hablando hasta ahora de los temas que están trabajando hasta la 3.ª semana, si es que no vayan a pensar que son temas que, bueno, hay que pasarlo por agua tibia y no es así. Bueno, entonces, dentro de estas biomoléculas orgánicas, ustedes han podido abordar primero los carbohidratos y tengan en cuenta, si yo quiero ir comparando los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, sabemos que los carbohidratos son nuestra principal fuente e inmediata de energía, que puede tener otras funciones como poder actuar como reserva también, como formar parte de estructuras como en el caso de la celulosa, sí, pero su principal función es que es una fuente inmediata de energía. Sabemos que por gramo de carbohidratos nos dan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, ¿sí? Más o menos. Esta es la cantidad. Si yo lo comparo con los lípidos, pues los lípidos más bien sí son nutrientes energéticos porque a partir de ellos nos brindan energía. Sin embargo, no son una fuente inmediata de energía, a pesar que por gramo nos proporcionan cerca de 9 a 9.1 kilocalorías, nos dan más energía. Pero no se pueden utilizar como una fuente inmediata debido a que los lípidos, más bien por su naturaleza química,
la gran mayoría de ellos son apolares, específicamente hablando de los triglicéridos, que son los lípidos que nos proveen de energía, pues tienen principalmente la función de reserva. Por lo tanto, los lípidos más bien son como una segunda fuente de energía. Primero nuestro cuerpo va a priorizar en el consumo de carbohidratos, luego en lípidos. Bueno, si es que se opta por el consumo de proteínas, es porque los dos primeros no está a una disposición rápida o inmediata a nuestras células, ¿no? Consumir proteínas no es lo ideal, pero se puede justamente oxidar, degradar las proteínas para obtener energía. Entonces, existen varios criterios de clasificación de los carbohidratos y sabemos que estos carbohidratos yo lo puedo clasificar de acuerdo a su grupo carbonilo. Ese es un criterio, ese es un primer criterio. Por ejemplo, tengo aquellos carbohidratos que tienen como grupo carbonilo a la cetona, ¿sí? Si tiene cetona en su estructura, pues este grupo de carbohidratos sabemos que se llaman cetosas. Ejemplo de cetosas, sí les recomendaría que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, tenemos ahí a la fructosa, tenemos la dihidroxiacetona, la ribulosa. Y aquellos que tienen como grupo carbonilo el aldehído, ¿sí? Son aquellos que se llaman aldosas. Entonces, ahí tenemos pues a la glucosa, galactosa, gliceraldehído, ribosa, desoxirribosa. Entonces, miren que estamos utilizando un criterio muy sencillo para poder clasificar los carbohidratos. Pero yo diría que el criterio más común, ¿sí? El más empleado para poder clasificarlos es de acuerdo a su tamaño molecular. Yo puedo clasificar a los carbohidratos desde los más simples hasta carbohidratos que son mucho más complejos. En este sentido, acá nosotros tenemos pues a los monosacáridos, porque estamos hablando de un monómero, ¿sí? Una estructura monomérica, una estructura simple. Y estos monosacáridos se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos que tienen en su estructura. Tengo carbohidratos de 3 carbonos, tengo carbohidratos de 5 carbonos y tengo carbohidratos de 6 carbonos. Bueno, dentro de los grupos más representativos que nosotros estudiamos. Porque también hay tetrosas, carbohidratos de 4 carbonos, también hay carbohidratos de 7 carbonos, pero nosotros nos vamos a enfocar en triosas, en pentosas y en hexosas. Sabemos que las triosas más conocidas, ahí sí, chicos, les recomiendo mucho que se aprendan los ejemplos, ¿no? Las triosas más representativas son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Dentro de las pentosas, bueno, estas dos, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, son triosas que lo vamos a ver, o lo vamos a mencionar principalmente en el proceso de glucólisis. Luego tenemos en las pentosas, que son carbohidratos de 5 carbonos, ribulosa, ribosa y la desoxirribosa. Estos dos, ustedes ya saben que son las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos, ribosa en el ARN, desoxirribosa en el ADN. La ribulosa es una pentosa muy importante que participa en el ciclo de Calvin, que es este proceso de fotosíntesis, ¿no? Y las hexosas más conocidas, yo diría que las hexosas es el grupo de carbohidratos más conocidos principalmente porque involucra a la glucosa, ¿no? En primer lugar, la glucosa es el monosacárido más abundante en la naturaleza. Es el monosacárido que podemos encontrarlo en diferentes estructuras como el almidón, como el glucógeno, como la celulosa. Y también la glucosa es considerado como el monosacárido que se obtiene o que nuestras células pues obtienen inmediatamente de él energía. Tenemos también la galactosa como un azúcar que podemos encontrarlo a nivel, es una hexosa que podemos encontrarlo a nivel de la leche, y también la fructosa, en el caso como hexosa, pues lo encontramos principalmente en los frutos, por eso el nombre de fructosa, el azúcar de los frutos. Pero estos monosacáridos van a empezar a asociarse, ¿sí? Unirse por enlaces glucosídicos, que son enlaces covalentes, que se forman por una reacción de condensación, es decir,
se libera una molécula de agua por la formación de cada enlace glucosídico, y esto me va a permitir ir formando estructuras un poco más complejas. Inicialmente vamos a formar los oligosacáridos, en donde sabemos que estos van entre 2 a 10 monosacáridos, ¿sí? Son estructuras muy pequeñas, como ves ahí, monosacáridos, ¿sí? Pero dentro de estos oligosacáridos, el grupo más representativo, el grupo que en realidad me interesa conocer más, son los disacáridos. Y aquí tenemos la maltosa, y la maltosa tiene una característica importante, no sé si ustedes recordarán. La maltosa es un carbohidrato que no se encuentra libre en la naturaleza. La única manera de poder obtenerlos es a través de la digestión de almidón, digestión de glucógeno. ¿Sí? No sé si entienden esa parte de ahí, chicos, para poder aclararles con mayor detalle. ¿Entienden el por qué se indica que la maltosa se obtiene a partir de la digestión? ¿Qué dicen? ¿Se entiende esa parte? A ver, vamos por aquí. Cuando yo menciono de la obtención de que se obtiene a partir de la digestión, a ver, yo puedo tener por aquí una glucosa, una cadena de glucosas, ¿sí? Una cadena de glucosas. Podría ser, voy a inventar, podría ser un almidón. Cuando yo consumo este almidón, a través de ciertas enzimas que nosotros tenemos, lo que va a hacer inicialmente es romper el almidón cada 2 glucosas. Y al romper el almidón cada 2 glucosas, estoy formando una maltosa, porque la maltosa está formada por 2 glucosas. Recuerden que es un disacárido, ¿sí? Entonces, es por eso que esta maltosa solo se puede obtener a partir de los procesos de digestión, del almidón como del glucógeno. La lactosa, más bien, es el azúcar de la leche. Sabemos que está formado por glucosa y galactosa. Y recuerden que la lactosa, a ver, pregunto, la lactosa es de origen, a ver, se les pongo acá, animal, es de origen vegetal o de ambas. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Es de origen animal, vegetal o de ambas? En realidad, chicos, la lactosa, a ver, por ahí me dicen ambas, animal, me dice, ok, animal. Sí, ahí hay que tener muy claro lo siguiente. La lactosa es solo de origen animal, ¿ya? De repente alguien me dirá a mí, pero la leche de soya, la leche de almendras o la leche de arroz o de coco, porque también hay, se le denomina así, en realidad no es leche. Es como un refresco que tiene una coloración blanquecina en la cual lo relacionan como si fuera leche, pero no es leche, no tiene lactosa, ¿sí? Entonces, la lactosa es de origen exclusivamente animal y sabemos que está formado por glucosa y galactosa. Y la sacarosa sabemos que es el azúcar de mesa, ¿no? El azúcar común que se puede obtener de la caña de azúcar y de la remolacha, o sea, la beterraga, y está formado por glucosa y fructosa. Ese es el grupo de disacáridos, digamos, conocidos e importantes que ustedes tienen al menos que recordar. Y ya en el grupo de los polisacáridos, que están formados a partir de 11 a más monómeros o monosacáridos, pues
Aquí yo puedo clasificarlos de acuerdo a si tienen el mismo monómero en su estructura o tiene más de un monómero distinto en su estructura. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, va a tener el mismo monómero que se repite en toda su estructura molecular. Por ejemplo, el almidón está formado principalmente de glucosas. Solo tiene glucosas que se repiten en toda su estructura. De igual manera, la celulosa, de igual manera, el glucógeno, ¿sí? Estos están formados principalmente de glucosa. La quitina también. La quitina está formado por N-acetilglucosamina, ¿sí? Entonces, vemos que estos son homopolisacáridos porque presentan en su estructura química un solo tipo de monómero que se repite. En cambio, los heteropolisacáridos están formados por monómeros distintos, o sea, tiene más de un diferente monómero que se va a repetir en toda su estructura. La mureína, que es el más conocido en realidad en este grupo, forma parte de las paredes celulares de las bacterias, y estas tienen dos tipos de monómeros distintos. El N-acetilglucosamina y también tenemos el N-acetilmurámico, ¿sí? Entonces, estos, por tener dos monómeros distintos, pues formarán parte de los heteropolisacáridos. Como ven, no es complejo la información. Si ustedes tienen este organizador visual, la recomendación es simplemente revísenlo, léanlo, hagan alguna anotación que los apoye, que apoye más la información que están viendo y pueda servir para para que puedan repasar. Y bueno, también puede haber un tercer criterio que me permite clasificar a los carbohidratos según su función, ¿no? Reserva energética, ahí tenemos, por ejemplo, el almidón, tenemos el glucógeno, el almidón en plantas, glucógeno en animales. Función de actuar como una fuente de energía inmediata o directa, usualmente están los monosacáridos y los oligosacáridos, específicamente los disacáridos que hemos mencionado. Y función estructural, pues está la celulosa, que tiene justamente glucosas con enlaces beta, forma parte de la pared celular de las plantas, la quitina en los hongos, la mureína en las paredes celulares de las bacterias, ¿no? Entonces, miren que en realidad el proceso, o bueno, la clasificación de la información es muy compleja. Algo que de repente podrían un poco complementar acá es recordar los tipos de enlace que encontramos en estos polisacáridos, ¿no? ¿Se acuerdan que el almidón, hay dos tipos de almidón? Tenemos la amilosa y tenemos también a la amilopectina, ¿sí? La amilosa está principalmente formado por glucosas, pero que se mantienen unidas por enlace alfa 1,4. Y en el caso de la amilopectina, es una estructura más bien ramificada, que tiene enlaces alfa 1,4 y también tiene enlaces alfa 1,6. Estos enlaces alfa 1,6 son los enlaces de ramificación. La celulosa, por el contrario, más bien tiene enlaces beta 1,4. Los enlaces beta suelen ser enlaces mucho más rígidos, son enlaces que van a estar presentes principalmente en polisacáridos cuya función es estructural, ¿no? Por ejemplo, la quitina. La quitina está formada por N-acetilglucosamina y estos monómeros están unidos por enlaces de tipo beta y justo también son beta 1,4. El glucógeno tiene una estructura muy parecida a la amilopectina, es decir, es una estructura ramificada en la cual podemos encontrar esos dos tipos de enlace, ¿no? Alfa 1,4 y también alfa 1,6. Bien, entonces esto es en líneas generales lo que ustedes han tenido que trabajar en carbohidratos. No sé si por ahí, si tuvieran alguna duda, háganlo saber para poder de repente abordar algún aspecto en el cual ustedes tienen cierta inquietud. En el caso de los lípidos,
Ya hemos dicho que son una segunda fuente de energía. Y los lípidos, digamos, nosotros lo que hemos hecho es clasificarlo considerando si tienen o no tienen ácidos grasos. Si tienen ácidos grasos, sabemos que son lípidos saponificables. Es decir, son lípidos en los que pueden participar en reacciones de saponificación. Y si no tienen ácidos grasos, son lípidos no saponificables. Dentro de los saponificables, dentro de los lípidos que tienen ácidos grasos, están los triglicéridos, las ceras. Si bien las ceras no lo describimos, pero son lípidos que tienen en su composición ácidos grasos, fosfolípidos y los famosos esfingolípidos. Digo famosos porque en realidad son lípidos muy exclusivos, de distribución muy exclusiva, principalmente en nuestro tejido, en nuestras células nerviosas. Entonces, pero antes de recordar un poco cómo son estos lípidos, tengan en cuenta que los ácidos grasos hay de dos tipos, los saturados y los insaturados, ¿no? Sabemos que los saturados entre carbono y carbono presentan enlaces simples. Sin embargo, los insaturados pueden tener entre carbono y carbono uno a más de un enlace doble. Entonces, en el caso de los saturados, más bien son sólidos a temperatura de ambiente. Sabemos que ahí está, pues, por ejemplo, la mantequilla, la margarina, está constituido por ácido graso saturado. Y los insaturados, más bien, son ácidos grasos que van a ser líquidos a temperatura de ambiente. De aquí ya estamos marcando diferencias. Pero dentro de estos ácidos grasos insaturados tenemos un grupo muy importante. Aquí vamos a tener ácidos grasos esenciales. Y se llaman así, se llama esencial no necesariamente porque sea muy importante, sino porque son tipos de ácidos grasos en la que nuestro cuerpo, bueno, que nuestras células en realidad no los puede sintetizar y la única manera de poder obtenerlos es a través de la dieta. Entonces, por ejemplo, ahí están estos dos ácidos muy conocidos. De hecho, tienen que conocerlo, recordarlo. El ácido linoleico y el linolénico, los famosos omega 3 y el omega 6, ¿no? Pero también, si recordamos, hay nutrientes, y esto se los pongo aquí, hay nutrientes que son esenciales. Es decir, nutrientes en la que nuestro cuerpo, como saben, no lo puede sintetizar y la única manera de poder obtenerlo es a través de la dieta. Ya hemos hablado de los ácidos grasos. Hay un grupo de ácidos grasos esenciales, pero de tipo insaturado principalmente, que son los que, digamos, nosotros no lo podemos sintetizar. ¿Qué otro nutriente esencial? A ver si recordarán, ¿qué otro nutriente esencial han visto en las biomoléculas orgánicas? En la que estos ácidos, en la que, digamos, este tipo de nutriente, nuestro cuerpo, nuestras células no lo pueden sintetizar. ¿Recuerdan alguno? Aparte de los ácidos grasos, lo han visto en proteínas, por ejemplo. Ahí van a tener a los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales. Recuerden que habían 10 aminoácidos esenciales. También hay un grupo de vitaminas. ¿Sí? Por ejemplo, la vitamina C para nosotros es esencial. Nosotros no producimos vitamina C, nuestras células no lo producen. Hay otros primates que sí lo hacen, pero nosotros no. Entonces, las vitaminas, no todas, pero hay un grupo de vitaminas que también forman parte de estos nutrientes esenciales, ¿no? Recuerden, nutrientes que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Bien, entonces ya sabemos qué son los ácidos grasos, son largas cadenas hidrocarbonadas que se van a diferenciar en el tipo de enlace que tienen entre carbono y carbono. Y ahí tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos, recuerden que son grasas neutras, se les conocen como grasas neutras, en realidad son lípidos completamente apolares, ¿sí?
Eso nos permite entender que es un tipo de lípido que jamás lo vamos a ver viajando libremente por la sangre, porque es una molécula apolar. Entonces, interactuar con el agua no va a poder. Estos triglicéridos están constituidos por un alcohol de 3 carbonos llamado glicerol, asociado a 3 ácidos grasos. ¿Sí? De ahí se van a liberar 3 moléculas de agua, se forman el enlace tipo éster. Recuerden que el enlace tipo éster es muy característico en los lípidos. Y estos triglicéridos, su función es principalmente actuar como una gran reserva energética. Sabemos que se encuentran depositados en el tejido adiposo. Pero tengan en cuenta que al formar parte del tejido adiposo, el tejido adiposo también puede cumplir otras funciones, ¿no? Justamente por el hecho de tener grasa depositada ahí, puede actuar como un buen aislante térmico, como un buen amortiguador mecánico, ¿sí? Las ceras, bueno, son en realidad lípidos que tienen una función estructural, lo podemos encontrar en las hojas, revistiendo externamente las hojas o en las plumas, o hasta también en los panales de abeja forman parte, justamente están constituidos por estas ceras, ¿no? Y vemos que en su estructura tienen ácido graso. Los fosfolípidos, que son lípidos de membrana, ustedes saben que estos lípidos son moléculas anfipáticas, porque tiene una parte polar y una parte apolar, ¿no? Bueno, está formado por un glicerol, 2 ácidos grasos, esta es la parte apolar, y el aminoalcohol más el grupo fosfato sería la parte polar. Entonces, gracias a esa naturaleza anfipática, permite que estos fosfolípidos puedan distribuirse de la manera que nosotros lo vemos en la membrana, ¿no? Formando esa bicapa de fosfolípidos en donde las cabecitas se orientan hacia los medios acuosos. Los esfingolípidos también son lípidos de membrana. Todo esfingolípido, chicos, se forma de una estructura base. ¿Cuál es la estructura base? La estructura base es la ceramida. Todos los esfingolípidos siempre se van a formar a partir de esta ceramida. La ceramida está formado por una esfingosina, que es un aminoalcohol, y un ácido graso. Por ejemplo, acá tú ves que la esfingomielina tiene ceramida, que estos glucoesfingolípidos tienen ceramida, ¿sí? Entonces, todo esfingolípido se va a formar de esa estructura base. Y, por ejemplo, si a esta ceramida yo le agrego un grupo fosfato y además le agrego un aminoalcohol que es llamada colina, todo esto es una esfingomielina. Esta parte de acá que estoy señalando es la parte polar, esta cabecita polar, y la ceramida en sí es la parte apolar. Entonces yo veo que un esfingolípido, ojo, su función es encontrarse, es un lípido de membrana. Es un lípido considerado anfipático, ¿no? Entonces vamos a ver que las cabecitas polares se orientan hacia medios acuosos y las colas hacia adentro, ¿sí? Y en este otro grupo, este es el primero y este es el segundo, que son los glucoesfingolípidos, se llaman así porque tienen glúcidos. No vayan a pensar que es glucosa, usualmente suelen confundirse y decir, ah, tiene glucosa. No, no es que tengan glucosa, tienen glúcidos. Y sabemos pues que estos, pues, digamos, hay de dos tipos de glucoesfingolípidos, los cerebrósidos y gangliósidos. La diferencia de que los cerebrósidos, aparte de la ceramida, puede tener glucosa o galactosa, y los gangliósidos tienen su ceramida, pero en él se asocia una secuencia pequeña de oligosacáridos. Recuerden que los oligosacáridos van entre 2 a 10. Entonces, son pequeñas secuencias de carbohidratos. Y de igual manera, estos pues son moléculas anfipáticas y forman parte de las membranas celulares. Y finalmente, los lípidos no saponificables, ahí tenemos los esteroides.
Los esteroides, pues son lípidos que no tienen ácidos grasos, sino más bien tienen estas conformaciones cíclicas. Y dentro de este grupo de esteroides, el que es muy conocido, el que ha sido muy estudiado en realidad, es el colesterol. Del colesterol deriva, por ejemplo, las hormonas sexuales, derivan la aldosterona, del colesterol se forma la vitamina D, del colesterol se forma la bilis. Entonces, si yo quiero atribuir una función en general a los esteroides, pues tienen una función hormonal. También pueden tener una función estructural porque el colesterol puede formar parte de las membranas de las células animales, ¿no? O sea, específicamente a nivel de la membrana celular. Y bueno, ¿por qué es que se mencionan los terpenos aquí? Porque lo hemos podido omitir. Usualmente se ha colocado esto para poder clarificar un poco y no lleguen a confundirse cuando toquen vitaminas. Yo acabo de decirles que del colesterol deriva la vitamina D. Entonces la vitamina D es un esteroide. Ya, si es un esteroide, sabemos que es lípido. Ustedes que ya han visto vitaminas hidrosolubles y liposolubles. La pregunta es, ¿de qué naturaleza, o sea, qué tipo de moléculas son estas moléculas lipídicas? Bueno, usualmente tienden a cometer el error de generalizar y decir, ah, son todos esteroides. ¿Por qué? Porque sabemos por ahí que la vitamina D deriva del colesterol, que es un esteroide. La vitamina D sí es un esteroide, o sea, sí deriva de un esteroide y tiene ese origen. Pero en el caso de la vitamina A, E y K, derivan de otras estructuras lipídicas que no son esteroideas. Y me estoy refiriendo a los terpenos. ¿Sí? Esas tres vitaminas liposolubles derivan de terpenos. La vitamina D deriva de un esteroide. Entonces, se puso justamente ahí esa sección para que se den cuenta de que estas tres vitaminas no hay que colocarlas dentro de los esteroides, o sea, no es que se originan de ellos, sino de otro grupo diferente de naturaleza lipídica. Bien, chicos, entonces, creo que hasta ahí todo claro. Vamos por aquí. De alguna manera, sí, Julia. Julia hace una pregunta interesante. Indica si los lípidos pueden reservar agua. Así es. Por ejemplo, los camellos. Ustedes saben que estos dromedarios tienen jorobas y sus jorobas están conformadas principalmente por triglicéridos. Los camellos pueden estar días caminando sin ingerir alimentos ni tampoco agua. Pero ¿cómo es que pueden mantenerse y sostenerse en un ambiente tan caluroso? Y es que ellos tienen un mecanismo justamente en la cual les permita proveer esa fuente de agua. Esa fuente de agua que sus células o su cuerpo necesita proviene de la oxidación o degradación de los triglicéridos. Cuando yo degrado triglicéridos, voy a formar no solo energía, ATP, sino también voy a liberar agua, voy a formar agua. Lo mismo sucede si nosotros degradamos también los triglicéridos. También los carbohidratos. Pero quien provee más agua son los lípidos. ¿Sí? Ahora, de alguna manera se puede decir como que reservan, ¿no? Nos ayudan a proveer de agua si es que nuestro cuerpo lo requiere, porque cuando lo degradamos, no solo estamos obteniendo ATP, sino también producimos agua. Sí, ok, de nada. Entonces, creo que ha habido una pregunta en una práctica, creo, ¿no? En una ficha. Así es, Sandra, así es. Cuando hablamos de las vitaminas eh, liposolubles, que es la vitamina A, D, E y K, la única que es de origen esteroideo es la D. En cambio, la A, la E y la K derivan ¿de dónde? Derivan de terpenos.
Ujú, así es. Bien, no sé si hay otra consulta más por aquí. De nada, de nada. ¿No? Perfecto. Vamos por acá. A ver. Esto es posible que no nos alcance mucho tiempo, pero vamos a trabajar unas preguntas con esto. Algo clásico, clásico que les puede venir con respecto si es que les ponen algún tipo de problemas de ácidos nucleicos es encontrar, contrastar, ¿no? Contraste, encuentren diferencias, que tiene una que no tenga la otra, o qué es lo que diferencia una de la otra. Y está bien marcadas las diferencias entre el ADN y el ARN, ¿no? Primero, el ADN es una molécula bicatenaria porque está formado por dos cadenas. El ARN es monocatenaria porque solo tiene una hebra. El ADN está formado por nucleótidos, sí, pero esos nucleótidos tienen un nombre específico. Se llaman desoxirribonucleótidos. Y en cambio, el ARN más bien tiene ribonucleótidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una se llama desoxi y por qué la otra se llama ribonucleótidos? ¿Se acuerdan en qué se basaba el nombre de los nucleótidos específicos en estos tipos de ácidos nucleicos? Yo sé que lo saben. ¿Por qué desoxi una y por qué ribonucleótidos otra? Tiene que ver específicamente por el tipo de pentosa. Recuerden que estas tienen desoxirribosa y la otra tiene a la ribosa. ¿Sí? Entonces, ahí está. Tiene la desoxirribosa, tiene la ribosa. Bases también es una diferencia. Sabemos que la timina es exclusivo del ADN y el uracilo del ARN. La complementariedad entre las bases también es importante, porque en el ADN, por el hecho de tener dos cadenas, estas dos cadenas se mantienen unidas por la formación de puentes de hidrógeno. ¿Pero por qué se forman los puentes de hidrógeno? Por la complementariedad que va a haber entre las bases. Entre adenina y timina se forman dos puentes de hidrógeno, entre citosina y guanina tres. En cambio, en el ARN pues no hay complementariedad de las bases, ¿sí? Porque es solo una hebra. El tipo de base exclusiva que tiene el ADN, ya hemos dicho que es una timina, que es un tipo de pirimidinas. En cambio, el ARN es el uracilo. La función, el ADN principalmente tiene la función de almacenar la información genética y el ARN más bien tiene diferentes funciones dependiendo del tipo de RNA, porque está el mensajero, ribosomal y también tenemos el de transferencia. Si quiero encontrar semejanzas, pues yo diría que ambos están formados, son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Tienen en común, son de naturaleza ácida, ambos, ¿sí? Son ácidos nucleicos, y la estructura responsable en darle esa naturaleza ácida es el grupo fosfato. Además, el tipo de enlace que se forman entre sus nucleótidos es el mismo, ¿no? Que vendría a ser este enlace covalente, el enlace fosfodiéster, que se va a formar por una reacción de condensación. Bueno, y si quiero romper esos enlaces covalentes, tendría que ocurrir una reacción de hidrólisis. Bueno, entonces, vamos a empezar con algunas preguntas y ustedes me van indicando las alternativas que creen conveniente y vamos discutiendo también las claves. A ver, veamos por aquí. Un ratito, déjenme. A ver si. Listo. Primera pregunta te dice, el reconocimiento celular durante las reacciones inmunitarias y su capacidad para diferenciar entre un tipo celular y otro es gracias a qué parte, a qué estructura. ¿Qué creen ustedes? Esa capacidad que hay para poder diferenciar una célula de otra. De los aminoácidos, de los fosfolípidos de la membrana, del glucocálix, de los gangliósidos
o del peptidoglucano. Peptidoglucano. ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué es lo que tiene estructuralmente la célula que justamente le permite o le brinda estas características de actuar como, digamos, como una estructura de reconocimiento o de interacción entre otras células? Ahí sería básicamente el glucocálix. El glucocálix son secuencias pequeñas de carbohidratos que se encuentran en la membrana celular, específicamente en la membrana de las células animales. Y esa secuencia de glucocálix justamente actúan como lugares de reconocimiento, de interacción, de asociación entre células. Entonces sí es una estructura importante, pero está formado por una secuencia de oligosacáridos que están unidos a proteínas o puede estar unidos a fosfolípidos. Si están unidos a proteínas serían glucoproteínas. Gluco porque tienen glúcidos, oligosacáridos es un glúcido. Y si están unidos a los fosfolípidos, se llaman glucolípidos. ¿Sí? A ver, esa está sencilla. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas pirimidínicas? Pirimidínicas que se encuentran, a ver, en el ADN. Recuerden que adenina, guanina, ¿ok? Mira, tenemos a las purinas, ¿alguien más? Me dicen la E, me dicen la B, ya. Miren, las purinas, pirimidinas. Ok, también la B. Las purinas, chicos, es adenina, guanina. Y las pirimidinas son citosina, uracilo y timina. Si te hablan de las pirimidinas, las que están en el ADN son, exacto, citosina y timina. Alternativa B. ¿Sí? Bien, bien, hay que tener claro eso. Por ejemplo, les pueden decir, indique usted en qué se, digamos, a nivel de que, o indique la alternativa en la que muestra una diferencia entre el ADN y el ARN, o en qué se diferencian, ¿no? Una diferencia es a nivel de las bases pirimidínicas, porque mientras que el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. Y una semejanza, por ejemplo, si te hablan de bases, es a nivel de purinas, porque ambas tienen adenina y tienen guanina. Bien, a ver, esta de aquí. A ver qué me dicen ustedes. Esta ha sido una pregunta que en algún momento también parecida, no es exactamente igual, que tomaron en un examen. Si una molécula de ADN de un organismo eucariota heterótrofo presenta 35% de adenina, entonces espera encontrar, ¿qué marcaría? Estamos diciendo que en una molécula de ADN, ¿sí? Estamos viendo el total. En una molécula de ADN encontramos en total 35% de adeninas. No es nada complejo, ¿ah? A ver, pregunto. Si tengo 35% de adeninas, ¿cuánto por ciento tengo de timinas? A ver. Ok. Claro, 35. Si tengo, recuerden que si tengo 35% de adenina, tengo 35% de timina. ¿Por qué? Porque son complementarios. Recuerden que entre adenina y timina ahí hay complementariedad. Entonces, hasta ahí nomás tengo un 70% entre adenina y timina. Y me falta citosina y guanina,
que vendría a ser la diferencia. Entonces, entre ellos serían 15, 15. Y la clave, así es, Julia, sería la alternativa E. Así es la alternativa E. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Perfecto. Ahora yo les hago otra. Usualmente se la hago en clase, pero vamos a ver. Si en una hebra de ADN, estoy hablando de una hebra de ADN, hay 35 adeninas, 45, no estamos hablando en porcentaje, estoy inventando un número, 45 timinas, 28 citosinas y 42 guaninas, ¿cuántas purinas hay en la hebra complementaria? Les doy un tiempito. Si en una hebra de ADN hay 35 adeninas, 45 timinas, 28 citosinas y 42 guaninas. 77. ¿Ok? Me dicen 77. 77 también. Carla, Leticia, Sandra también 77. Me dicen 73. Ok. ¿Alguna otra respuesta? A ver, vamos a hacerla, ¿ya? Te dicen, en una hebra de ADN, solo una, hay 35 adeninas, 45 timinas, 28 citosinas y 42 guaninas. ¿Cuántas purinas hay en la hebra complementaria? Tengo que hallar también el total de bases complementarias en la hebra complementaria. Si acá hay 35 adeninas, acá tengo 35 timinas. Si acá tengo 45 timinas, acá tengo 45 adeninas. Si acá tengo 28 citosinas, tengo 28 guaninas. 42 guaninas, entonces tengo 42 citosinas. Esta es mi hebra complementaria. En la hebra complementaria, ¿cuántas purinas hay? Purinas son adenina y guanina. 45 más 28. ¿Cuánto me da? 73. 77 quizás. ¿Y por qué le salieron 77? ¿Sí? No se halla de la primera hebra, sino de la complementaria. Acá la pregunta te habla de la complementaria. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Siempre es bueno, o sea, te pueden preguntar por purinas, te pueden preguntar por pirimidinas. Hay que tener bien presente lo que te están preguntando. Genial. Son considerados como esteroides. A ver, en la 4. ¿Cuál de estas? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, justo lo acabamos de hablar, ¿no? Hemos hablado de él. Perfecto, así es. El colesterol, así es, Carla y Sandra. Así es, Leticia. La alternativa E. Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. La queratina y las inmunoglobulinas. De repente no les suena un poco el término inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Entonces, la queratina y los anticuerpos son proteínas que cumplen función respectivamente de... Muy bien, Julia, así es.
La queratina, así es, Carla. Recuerden que la queratina la encontramos en las uñas, en los cuernos de algunos animales, en el cabello, en las plumas, en la piel también, en ciertas zonas de la piel. Entonces la queratina en realidad tiene una función estructural, así es, Sandra, y los anticuerpos sabemos que tienen una función de defensa. Entonces ahí la alternativa es la D. Perfecto. 6. Las moléculas inorgánicas que mantienen el equilibrio homeostático en el organismo serían, ¿qué moléculas inorgánicas tienen una función de homeostasis? A ver, homeostasis. Así es, muy bien, Julia. Muy bien. En este caso sería sales minerales, pero que son solubles. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han visto sales minerales, saben que hay dos grupos, solubles y las insolubles. Las insolubles, su función es estrictamente estructural, ¿sí? Solo lo encontramos en estructuras. Pero las solubles tienen función osmótica, función catalítica y también función que tiene que ver con buffer, tamponadora. ¿Por qué? Ahí estamos hablando de el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es una sal soluble, es una base conjugada y forma parte de este sistema buffer. Entonces recuerden que los sistemas buffers, los tampones o amortiguadores, nos ayudan en mantener en equilibrio nuestro medio interno en base a los valores de pH. ¿Sí? Bien, entonces es la D. 7. Señale la pareja que no guarda relación entre ellas. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería esa pareja que no está guardando relación? Se parecen, ¿no? En términos. Suena, suena. Así es, Sandra. A ver quién más lo ha podido ver. ¿Cuál de estas parejas no tienen relación? Fíjense principalmente por su naturaleza. Les comento, a ver. Caseína, lactoalbúmina son proteínas. Hemoglobina, mioglobina también son proteínas. Queratina, fibroína también son proteínas. Colágeno, glucógeno. El colágeno es una proteína y el glucógeno es un carbohidrato. Entonces, esta es la pareja que no guarda relación. Insulina y glucagón, hormonas, pero son de naturaleza proteica. Entonces, la 7 sería la alternativa D. ¿Sí? 8. Un fosfolípido de membrana tiene, a ver cuáles son los elementos que forman parte de los fosfolípidos. Y lo acabamos de ver hace un ratito, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que encontramos y que forman parte de los fosfolípidos? Así es, Julia, muy bien. Todo fosfolípido está formado por un glicerol, ¿sí? Asociado a dos ácidos grasos. Habíamos dicho que esta era la parte apolar. Y tiene un grupo fosfato que tiende a ionizarse negativamente, el aminoalcohol positivamente, y esto me permite tener esa zona polar del fosfolípido. ¿Sí? Bien. 9. ¿Qué afirmación describe el glucógeno? A ver. Es un polisacárido que se encuentra en animales, es una hormona implicada en el control de la glucosa en sangre
Es un componente de la pared celular en plantas, es un monosacárido que se transforma en piruvato durante la respiración celular o es un polisacárido de reserva en plantas. ¿Qué es el glucógeno? Así es. Muy bien, Julia. El glucógeno, en primer lugar, es un carbohidrato. Es un polisacárido que se encuentra, cuya función principal es actuar como reserva energética. ¿Sí? Reserva energética en los animales. Lo podemos ubicar tanto en el hígado como también en las células musculares. Así es que esta es la clave. Dice, ¿es una hormona? No es una hormona. ¿Ya? No hay carbohidratos de función hormonal. Implicada en el control de la glucosa en sangre, en realidad eso podría ser la insulina o el glucagón, pero no el glucógeno. ¿Es un componente de la pared celular de las plantas? No. El componente celular de las plantas es la celulosa. ¿Es un monosacárido que se transforma en piruvato durante la respiración celular? Claro, ese monosacárido que hace referencia acá, este enunciado, es la glucosa, no el glucógeno. ¿Es un polisacárido de reserva en plantas? Ese es el almidón. Falso. Entonces la alternativa correcta es la A. ¿Qué molécula cumple función estructural en la 10? A ver, de todas las que están viendo ahí. Muy bien, así es. Muy bien, Julia, así es. Es la celulosa. Recuerden que la celulosa es un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares de las plantas. Amilosa, amilopectina son tipos de almidón. Agarosa lo encontramos en algunas algas, sobre todo las algas rojas, del cual se puede obtener el agar, que se utiliza como medio de cultivo en bacterias. Y bueno, el almidón ya sabemos que es ese polisacárido. Bien, entonces la clave efectivamente es la C. 11. ¿Por qué los virus no pueden ser considerados seres vivos? Eso seguro lo han discutido. Lo han discutido en la primera semana de clase. ¿Por qué los virus no son considerados seres vivos? Y recuerden ahí todas las características o todos los principios unificadores de los seres vivos. Porque no se reproducen. En realidad sí pueden lograr replicarse, en otras palabras como que reproducirse, aumentar en número. Sí pueden hacerlos. ¿Sí? Claro, solitos no, pero sí lo hacen. Dependen de una célula huésped. Porque no evolucionan, yo diría que sí evolucionan, cambian, mutan, ¿no? Varían. Porque no mutan, falso. Porque no presentan material genético, si tienen, son de ADN o de ARN. Porque no se reproducen, en realidad sí se reproducen, ¿no? Pero porque no están formados por células, esta es la razón. Para nosotros decir que si es que quisiéramos decir que el virus es un ser vivo, pues tiene que estar constituido por células o una célula, ¿no? Por lo menos una célula. Entonces ahí la alternativa es la A. Así es. Muy bien, Leticia. Vamos, la 12. Con relación a las vitaminas, indique la alternativa correcta. Ahora con vitaminas. Voy a prender la luz. Bien. En relación a las vitaminas, ¿cuál sería la alternativa correcta? Que dice algunas de las vitaminas liposolubles son de origen esteroideo. ¿Qué dirían ahí? ¿Verdadero o falso? Algunas, no te dicen todas, algunas vitaminas liposolubles son de origen esteroideo. Yo diría que es verdadero. Y me estoy refiriendo a quién?
a la vitamina D. ¿Sí? Recuerden que la vitamina D, efectivamente, es quien deriva del colesterol, ¿no? La vitamina B12 son producidas por las células de nuestro organismo, eso es falso. La B12, algo seguro han hecho énfasis en clase, la B12 es una vitamina que no es de origen vegetal, sino animal. Nosotros en nuestro organismo producimos B12, pero no porque nuestras células lo sinteticen. Nosotros no tenemos la información genética para formar vitamina B12, sino más bien tenemos bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal, que son las responsables en producir esta vitamina B12. Las bacterias de la flora intestinal producen B12 como también pueden producir la vitamina K, ¿sí? Entonces, esa alternativa es falsa. La vitamina C se puede sintetizar en todos los primates, no, en algunos primates. Entre los que no podemos producir vitamina C, somos nosotros. Nosotros, por eso les decía que nosotros necesitamos vitamina C, sí o sí lo necesitamos, pero en cantidades pequeñas, ¿no? Se convierten en vitaminas que son esenciales, que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar y la única manera de poder obtenerlo es a través de la dieta. El consumo excesivo de vitaminas hidrosolubles dificulta su eliminación de nuestro organismo. No, esto es falso, ¿sí? Ay, este era. ¿Por qué? Porque cuando uno consume demasiadas vitaminas hidrosolubles, el exceso se va a través de la orina, ¿sí? En cambio, las liposolubles tienden a almacenarse en los tejidos. Todas las vitaminas del complejo B son de origen vegetal. Falso, porque sabemos que la B12 es de origen animal. Ah, sí, sí, Julia. Las bacterias de nuestra flora intestinal pueden producir la vitamina B12 y la vitamina K. Es antihemorrágica, ¿sí? La que nos ayuda y que participa en el proceso de coagulación. Bien, entonces la alternativa sería la K. Vamos con la siguiente, 13. ¿Qué diferencia hay entre una galactosa y una lactosa? ¿Qué diferencia hay entre una galactosa y una lactosa? Así es, Julia, muy bien, Carla. A ver, ¿quién más? Sí, sí es cierto. A ver, vayamos por aquí. Te dice, la lactosa es un... Ya. La lactosa es un producto de la respiración anaeróbica en los humanos y la galactosa es el producto de la respiración anaeróbica de las levaduras. No tiene nada que ver eso. La lactosa es una enzima, no, debería ser lactasa. Las enzimas usualmente tienen el término lactasa, así es que esto es falso. ¿Y la galactosa es una hormona? No. La galactosa es un monosacárido, es una exosa. La lactosa es un monosacárido falso, es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Y la galactosa, un disacárido falso, sería al revés, ¿no? La galactosa es un glúcido, ¿ya? Que se encuentra en la leche, mientras que la lactosa no se encuentra en esta. Falso. La lactosa es el azúcar de la leche. Y la E te dice, la lactosa es un disacárido correcto y la galactosa es un monosacárido, así es. Entonces sería la alternativa E. Bien, la 14. A ver, el DNA y el RNA tienen en común purínicas o púricas, son las purinas. ¿Qué es lo que tienen en común ellos? En base a lo que hemos hablado. Como les decía, si les toman DNA, RNA, puede ser que les
les pregunten de diferencias o semejanzas. Ok, miren. El tipo de ribosa, no, yo diría una diferencia sería el tipo de pentosa, ¿no? El tipo de ribosa no es algo que tienen en común, ¿sí? Eso es falso. El tipo de cadenas en común, falso, porque el DNA tiene 2 cadenas, es bicatenaria, el RNA una, monocatenaria. El tipo de bases o las bases púricas o purínicas, y eso es cierto. Las purinas son adenina y guanina. Y ambos tienen esas bases. ¿Ya? Eso es correcto. Que están presentes solo en el núcleo falso, porque el ADN lo podemos encontrar en el citoplasma, en organelas, ¿ya? De doble membrana principalmente encontramos el DNA circular. Y en común tienen las bases pirimidínicas. Recuerden que las bases pirimidínicas son citosina, timina y uracilo. Citosina sí lo tienen en común, pero timina y uracilo no, porque son exclusivas. Timina para el ADN, uracilo para el ARN. Entonces, la clave correcta es la C. ¿Ya? Lo común es en las purinas. Si te hubieran preguntado en qué se diferencian en base a las bases, es en las pirimidínicas. ¿Sí? Bien, vamos, 15. 2 nucleótidos consecutivos en una cadena de ARN se unen por... ¿Cómo se van a unir los nucleótidos de ARN? De una misma cadena. ¿Se acuerdan qué tipo de enlaces se forman entre 2 nucleótidos consecutivos? Perfecto. Muy bien, Sandra. Efectivamente, es un enlace covalente, un enlace que contiene mucha energía, que se forma por una reacción de condensación. Y nos estamos refiriendo al enlace fosfodiéster. Así es. Señale la pareja de vitaminas que no guarda relación. A ver qué tipo de vitaminas no guardan relación ahí. A ver, ácido nicotínico es vitamina B3, ácido pantoténico B5, ¿sí? Hidrosoluble, ambas. Calciferol, vitamina D, tocoferol, vitamina E, liposoluble. Riboflavina, vitamina B2, niacina, vitamina B3, hidrosoluble. Retinol, vitamina A, ácido ascórbico, vitamina C. Una es liposoluble y la otra es hidrosoluble, entonces acá no guardan relación. Ácido fólico, B9, tiamina, B1, ambas son hidrosolubles. Ahí la clave sería la alternativa D. Retinol es la vitamina A, ácido ascórbico es la vitamina C. Bien, 17, la ceguera nocturna y la xeroftalmia están relacionados a la carencia de la vitamina que promueve la síntesis de pigmentos visuales. A ver, ¿cuál sería? Muy bien. Exacto, muy bien. Así es, Sandra, Carla, Julia, es la vitamina A. Efectivamente, carencia de vitamina A, tenemos este problema en la ceguera nocturna. 18, ¿qué disacárido se formaría con galactosa y glucosa? Uy, lo mencionamos hace un ratito. Así es, muy bien, Carlos. Sería la lactosa. Así es, Jennifer. La lactosa está formada por galactosa más glucosa. 19, proteína de tipo fibrosa. Recuerden que todas las proteínas fibrosas siempre tienen una función estructural.
que se encuentra en superficie epidérmica. ¿Qué creen? Proteína fibrosa con función estructural y se encuentra en la superficie de la epidermis. ¿Qué dice? En este caso, de estas, ¿cuántos son proteínas fibrosas? Queratina, colágeno. Acá esto ya tiene que ver, elastina también. Los otros son carbohidratos. Y aquí, ¿cuál sería? Exacto, no está marcado. La queratina. Uy, ya, se marcó el otro. La 20 te indica conjunto de mecanismos que le permiten a un ser vivo mantener su medio interno sin variaciones, en equilibrio. Y ahí estamos frente a la homeostasis, ¿no? Todos los seres vivos en realidad tienen que mantener en equilibrio su medio interno. Entonces, ahí sería 20C. 21. Ay, mira, recién marcó. 21 dice, Pasteur llevó a cabo una serie de experimentos que proporcionaron indicios claros contra una teoría con amplio respaldo. ¿Cuál era esa dicha teoría? Ah, así es. Muy bien, Carla, así es. Generación espontánea. ¿Recuerdan que Pasteur finalmente demuestra lo que es la biogénesis, ¿no? De que todo ser vivo se origina de otro preexistente. Y Pasteur con este experimento sencillo, estos frascos de cuello de cisne, permitió demostrar que los microorganismos que llegaron a crecer dentro del frasco eran producto de las bacterias que ingresaban, ¿no? A través del cuello, al ingresar al frasco, pero eran bacterias que se encontraban en el entorno, a la intemperie. Entonces, con esto, Pasteur finalmente va a erradicar la postura de la generación espontánea. 22. En el experimento de Miller encontró. ¿Qué es lo que creen que encontró? Así es, Ana. Muy bien. Así es, Juli y Carla. Perfecto. Miren, Miller fue quien va a tratar de, bueno, demostró en realidad la propuesta de Oparin, lo hizo experimentalmente, en donde pudo evidenciar que los compuestos orgánicos se han podido originar de los inorgánicos, ¿no? Por eso esta teoría, esta postura, se le conoce como la evolución química, ¿no? Entonces, vemos ahí que Miller lo que pudo obtener en este experimento fueron estructuras simples. Pueden haber sido monosacáridos, bases nitrogenadas, aminoácidos. Obtuvo 19 moléculas orgánicas. Decir que obtuvo moléculas orgánicas como ácidos nucleicos, falso, ¿no? O sea, él no obtuvo secuencias de ADN o de ARN, eso no obtuvo. Coacervados, que son agregados aglomerados, digamos, conglomerados de compuestos orgánicos que se iban depositando en el agua, pues tampoco es lo que obtuvo Miller en su experimento. Moléculas orgánicas como proteínas pequeñas, no. O sea, estructuras simples, nada, ni proteínas, ni polisacáridos, ni ácidos nucleicos, polímeros, para nada. Así es que esto es falso, ¿no? Esto no, esto no. Moléculas orgánicas como oligosacáridos tampoco, pero sí pudo obtener moléculas orgánicas como los aminoácidos. Obtuvo algunos aminoácidos, obtuvo algunas bases, como también monosacáridos. Entonces, con esto, a ver, vamos por aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí están las, esa vendría a ser la. ¿Cuál es la función del colágeno? El colágeno es su función del colágeno es estructural y lo podemos encontrar formando parte de la piel, de las mucosas, del cartílago, del tejido conjuntivo. ¿Sí? Ese tejido conjuntivo
En realidad, su matriz extracelular es principalmente colágeno. Tiene colágeno, bueno, y otros componentes más, pero el colágeno es un elemento importante. Es ahí donde encontramos al colágeno. En cambio, la queratina, como les había indicado, la encontramos en el cabello, en las uñas, en los cuernos de algunos animales, en las plumas, o hasta en la superficie de la piel. La piel puede ser piel queratinizada, porque tiene queratina, y no queratinizada. La parte queratinizada es una zona que la hace impermeable al agua, y la no queratinizada, más bien, permite que el agua difunda. Y ustedes se van a dar cuenta fácilmente cuál es la parte queratinizada y no queratinizada. Cuando están mucho tiempo en el agua, se dan cuenta que la parte de la palma, como la planta del pie, se arruga muy rápido, mientras que otra zona del cuerpo está tal cual. La zona en la que no ha sufrido cambios, pues es una zona que está queratinizada. En cambio, esta parte que ha sido más sensible, la palma como la planta del pie, es no queratinizada. ¿Sí? Bien, chicos. Nos quedamos ahí. Nos ganó el tiempo en realidad. Así es que nosotros vamos a compartir esta presentación al final. Y muchas gracias. Les deseo muchos éxitos en sus simulacros y en sus exámenes. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Sí, vamos a subir toda la presentación el día viernes. Sí, el día de mañana también hay con otro grupo, terminamos con el otro grupo y ya lo subimos al aula. Ok, igual, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Sí, la grabación también. Efectivamente, Leticia. Nos vemos.